De este tema quiero saludar a Robert Valencia, es analista político. Robert, como siempre, un gusto. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24. Qué gusto. Un placer estar con ustedes nuevamente. Gracias por la invitación. Robert, la respuesta que ha dado hasta ahora el gobernador de Nueva York, hablamos de Andrew Cuomo, demócrata, ¿qué te parece? ¿Ha sido contundente ante estas tres acusaciones? Ya vamos a hablar del tema también del COVID. Primero hablemos de las acusaciones por acoso sexual. Bueno, los comentarios de Andrew Cuomo hay que interpretarlos de la siguiente manera. Yo creo que él no está pidiendo perdón por sus actos como tal. Ha pedido disculpas, sí, por la manera en la que ellas se han sentido, ¿no? En sus pronunciamientos. Eso es lo que él ha lamentado, cómo se han sentido ellas. Pero él realmente no ha hecho una apología de lo que él hizo, de sus acciones. Y yo creo que ese es un punto que vale la pena recalcar. Él ha dicho que él no va a renunciar, que se lleve a la investigación, pero obviamente ese ha sido el discurso y parece que él no va a dar marcha atrás. Aún así, creo que por su postura lo que ha hecho es que se desmorone su entorno más cercano de trabajo. Ya ha habido una persona que ha renunciado, una persona que era el asesor o consejero para enfrentar el coronavirus en el estado, y se prevé que hayan otras 9 personas que también renuncien, estos mismos funcionarios que han trabajado con él a lo largo de este año en el cual el estado de Nueva York ha enfrentado pues una de las crisis sanitarias más graves en más de un siglo. Así que esas han sido las palabras de Cuomo, y básicamente pues ha sido como una disculpa, pero no es una disculpa a la vez. Que él pareciera que no reconoce como mala. Bueno, él ha pedido disculpas diciendo que él no sabía que ese tipo de acciones eran malas, pero volvemos al punto. Él está pidiendo disculpas es por cómo ellas están sintiendo, la manera en la que ellas han expresado su malestar por este tipo de actitudes que han sido interpretadas como acoso sexual. Pero de ahí a que él pida disculpas por sus acciones como tal, pues no. Yo creo que eso es algo que hay que hacer esa distinción importante. Y lo único que él ha dicho es que hay que dejar que las investigaciones que está liderando Letitia James, que es la fiscal general del estado de Nueva York, se lleven a cabo. Es decir, él está dejando eso a manos de los investigadores. Pero más allá de eso, no hemos escuchado ningún tipo de disculpa frente a sus acciones. Esa es la verdad. Andrew Cuomo es gobernador de Nueva York desde el 2011. Es decir, tiene 10 años en el poder. Es una figura prominente del Partido Demócrata. ¿Qué tanto está afectando esto a la estructura del partido como tal en Nueva York? Recordemos que tanto el gobernador como el alcalde son demócratas. Sí, bueno, obviamente ha habido una división interna y siempre la ha habido realmente. Dentro de los mismos líderes demócratas en el estado han habido ciertas rencillas, y la más conocida de todas es la rencilla entre Andrew Cuomo y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. Ellos han tenido una enemistad política de antaño y que es muy conocida aquí realmente. Obviamente, Andrew Cuomo apoya políticas un poco centristas, mientras que Bill de Blasio es un poco más progresista que el mismo Cuomo. Y creo que el punto más álgido de esa disputa, por ejemplo, fue el hecho de que Andrew Cuomo no permitió en el inicio de la pandemia que se hiciera un confinamiento estricto en la ciudad de Nueva York, lo cual llevó a que se perdieran 17,000 vidas. Es decir, según los estudios, si se hubiera implementado ese confinamiento hace un año, se hubieran salvado 17,000 vidas. Y obviamente las decisiones que toma Bill de Blasio pues tienen que ser aprobadas por la gobernación de Nueva York, obviamente presidida por Andrew Cuomo, y muchas de esas han sido derogadas. Es decir, hay esa lucha de poder dentro del Partido Demócrata, y realmente obviamente hay voces dentro del Partido Demócrata que piden su renuncia. Hay otras que simplemente piden que haga una investigación, entre ellas Alexandria Ocasio-Cortez. Y una figura prominente del Partido Demócrata aquí en el estado de Nueva York no ha hecho un pronunciamiento contundente. Estoy hablando en este caso de la señora Kirsten Gillibrand, que es la senadora del estado de Nueva York, quien incluso ella le había pedido a Al Franken, un colega de ella del estado de Minnesota, a que renunciara por hechos similares, pero esta vez no ha hecho la misma petición que le hizo a Al Franken, con lo cual eso dice mucho, porque Andrew Cuomo,
como tú bien señalas, es una figura importante del Partido Demócrata. Yo lo veo como el antípoda de lo que es Donald Trump en el Partido Republicano. Son figuras controversiales, pero que tienen un gran peso dentro del partido. Y el tratar de eliminar lo que podríamos considerar un héroe, una figura importante dentro de un partido, pues no es difícil, porque obviamente aquí se está jugando la política de cada grupo, de cada cabildo, si se quiere llamar de esa manera. Así que obviamente dentro del Partido Demócrata hay grandes divisiones para determinar cuál va a ser el futuro de Andrew Cuomo. Voy a eso. La fiscal del Estado va a hacer una investigación, ya está en curso. El propio Andrew Cuomo dice: no voy a renunciar, vamos a esperar el resultado de la investigación como tal, no saquen conclusiones a priori, dice el gobernador. Y por el otro lado hay quienes dentro del Parlamento piden una especie de juicio político en contra de Cuomo. ¿Qué futuro le ves tú a todo esto? Bueno, el mismo Cuomo ha dicho que no va a renunciar. Sí. Es decir, él ha dicho expresamente: no voy a renunciar. Él está aspirando a lanzarse nuevamente a la gobernación el próximo año. Sin embargo, si nos fijamos, hay que fijarse en dos corrientes acá. Los neoyorquinos no quieren que él se lance nuevamente para el próximo año. Hay una encuesta de la Universidad Quinnipiac que ha dicho que cerca del 60% de los neoyorquinos no quieren que él se vuelva a lanzar, más no quieren que renuncie. Es decir, ahí hay un contraste en las opiniones, por lo menos aquí en el estado de Nueva York. ¿Qué va a hacer Cuomo para mantenerse en el poder? Va a ser exactamente lo mismo, y esto simplemente es una especulación, pero yo diría que, sabiendo cómo es Andrew Cuomo, una persona que es un político, bueno, con experiencia y sabe las artimañas y mañas de lo que es la política. Entonces, ¿qué va a hacer él? Lo más probable es que impulse políticas progresistas, o sea, se está haciendo más hacia el lado de la izquierda, si se quiere decir de esa manera, en donde él podría adoptar medidas progresistas, vuelvo e insisto, como por ejemplo una medida que se está impulsando mucho aquí en el estado de Nueva York, que es la de imponer impuestos sobre los ricos, sobre las personas que tienen que son acaudaladas aquí en el estado. Una medida que él al principio no estaba muy de acuerdo, pero si la idea es de reavivar esa base progresista, lo más, digamos, yo diría que lo lógico sería implementar políticas que sean bastante populares dentro del estado, de la misma manera que lo hizo Ralph Northam, otro gobernador demócrata que también se vio involucrado en un escándalo por hacer uso de tácticas racistas cuando estaba joven. Y el mismo partido demócrata le pidió que renunciara, y él no ha renunciado, de la misma manera que Andrew Cuomo. Es la misma postura, no quieren renunciar. ¿Y qué hizo Northam en Virginia? Impulsó medidas progresistas bastante populares, como el control de armas en el estado de Virginia. Entonces, yo creo que Cuomo podría aplicar la misma táctica que hizo Northam en Virginia, el de impulsar políticas progresistas. Y bueno, cuenta todavía con una popularidad dentro del estado, dentro de la población aquí del estado, mínima sí, un 52-55%, a comparación de meses anteriores, cuando era básicamente lo que llamaban aquí el gobernador de los Estados Unidos, porque era la figura anti-Trump y la figura a seguir y a admirar en momentos de crisis. Así que yo creo que esa sería la postura, o por lo menos la próxima jugada que haría Andrew Cuomo. Bueno, Robert, por ahora le vamos a poner un punto a este tema del acoso sexual, caso que tiene en la mira ahora mismo, en el ojo del huracán, al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. También está siendo blanco de críticas por el tema del manejo de la pandemia de COVID-19 y, por supuesto, por ocultar, es lo que se dice, datos sobre las muertes por COVID-19 en las residencias de adultos mayores. ¿La va a sacar o no? Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Me repite la pregunta, por favor? Cuomo también está en el ojo del huracán, en el blanco de las críticas por el manejo de la pandemia, por ocultar datos sobre las muertes de los adultos mayores en las residencias de adultos mayores. Es decir, ¿saldrá bien librado de esto, que es mucho más político, tiene que ver, por supuesto, con su gestión como autoridad? Bueno, tendríamos que esperar los resultados. También se está haciendo otra investigación respecto a descubrir si hubo algún tipo de
digamos, de maquillaje, por ponerlo de alguna manera, Sí. maquillaje sobre los números, si hubo algún tipo de encubrimiento en los números oficiales de las muertes por coronavirus en los ancianatos. Pero obviamente Andrew Cuomo, hay que decirlo, Andrew Cuomo mostraba datos, su liderazgo durante este año, de alguna manera recuperó la confianza dentro de los neoyorquinos, digamos, mantenía información al instante, diaria, aparecía todos los días, avivó esa confianza y Nueva York, bueno, dejó de ser de cierta manera el epicentro del epicentro. Obviamente muchas muertes aquí en el estado, muchas muertes aquí en la ciudad, pero logró disminuir el impacto del coronavirus desde, digamos, si lo vemos desde un periodo de tiempo. Pero también hay que señalar que él ha cometido errores durante este año, incluso antes de la pandemia, que se lo están recalcando precisamente hoy. Un ejemplo es el de hacer un recorte en ayudas para el seguro médico, conocido aquí en Estados Unidos como Medicare. Recortó $400 millones en medio de una pandemia. Obviamente que recortar dinero precisamente para salvar la vida de las personas, pues eso es un paso en falso. Eso por un lado. También el hecho de que no quiso o que permitió bajo su veeduría la reducción de camas, aproximadamente 20,000 camas en las últimas 2 décadas. Y como tú acabas de señalar, pues de esas 2 décadas, una década es de la administración Andrew Cuomo. Volviendo al punto de lo que había mencionado al principio, no permitió un confinamiento estricto aquí en la ciudad de Nueva York, lo cual hubiera salvado aproximadamente 17,000 vidas en el comienzo de la pandemia. Es decir, el tema de los asesinatos, por supuesto, el hecho de que permitió que se regresaran a personas de la tercera edad en esos ancianatos donde no habían equipamientos, un equipo igual de, digamos, que hubiera salvado la vida de esas personas como lo tiene un hospital, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente se le ha juntado una tormenta perfecta, porque no solamente es el tema del coronavirus y no solamente es el tema de las alegaciones de estas 3 mujeres, sino también su comportamiento abrasivo, su comportamiento, digamos, incendiario, fuerte, y a él lo han incluso acusado de ser una persona que ha hecho bullying a otros asambleístas y de amenazarlos de que sus carreras políticas serán aniquiladas si llegasen a llevarle la contraria en algunas de sus políticas o en algunas de sus posturas. Entonces son 3 situaciones que se le juntan a Andrew Cuomo y que yo creo que de cierta manera se ven reflejadas en las impresiones, en las reacciones de la gente que no quiere que Andrew Cuomo se lance nuevamente después de estar 10 años en el poder. Bien, en pantalla Robert Valencia, analista político, nos acompañó desde los Estados Unidos. Robert, como siempre es un gusto escuchar tus opiniones aquí en